Bueno, lo primero que quiero plantear hoy, que es 3 de junio, que es Ni Una Menos y que va a haber movilizaciones en todo el país, justo y lamentablemente en el contexto de 3 femicidios que estamos atravesando. La verdad que no es justo porque caiga cuando caiga el 3 de junio siempre hay un femicidio cerca. El tema es cuándo tiene repercusión y cuándo no, como recién mostraba Emi, y ahora lo voy a retomar. Pero lo primero que quiero plantear es por qué hago yo el editorial hoy. ¿Por qué yo, varón, hago el editorial hoy? Cuando uno podría decir, bueno, ya que es 3 de junio, cedamos el espacio editorial del programa, el espacio de conducción del programa, a las mujeres y que hablen las mujeres. Y yo lo pensé. Me pareció algo para reflexionar ayer. ¿Hago el editorial yo mañana o no? Y después de pensarlo mucho dije, no, sí, voy a hacer el editorial. Y lo voy a hacer yo, varón. Porque tenemos que hablar de estas cosas desde los lugares de poder. Conducir un programa de radio es un lugar de poder. Por algo lo conducimos los varones, los programas de radio. Por algo hay pocas mujeres en los medios. Por eso hay pocas y menos mujeres aún todavía en los medios en lugares de conducción. Y como conducir un programa de radio es un lugar de poder, siendo varón, creo que hay que usarlo para transformar esto. Y decido hacer el editorial yo sobre el Ni Una Menos, sobre, ahora voy a explicar por qué, las condenadas de la tierra, porque si no nos metemos nosotros a reflexionar, a mirarnos, a ser vulnerables, a ser parte, no de un movimiento en el cual pasemos nosotros a ser los sometidos, porque no es eso lo que proponen los feminismos. Los feminismos, las mujeres, no proponen, llevamos siglos de sometimiento, ahora sometamos nosotros a los varones. No es esa la propuesta. No es algo parecido a la lucha de clases, en el cual de la dictadura del capital queremos pasar a la dictadura del proletariado. No ese es el planteo. Las propuestas de los feminismos, y que es lo que van a escuchar hoy, y deberíamos escuchar todos los días, es una sociedad más igualitaria, es una sociedad más feliz, es una sociedad de no dominación, es una sociedad de no sumisión. Y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Por eso, después voy a volver sobre el tema, pero todo aquel, creo yo, que no quiere ser parte de ese cambio, quiere sostener una sociedad desigual. Escuché, y ahora les voy a pasar algunos fragmentos, la brillante entrevista que le hicieron a Rita Segato hace unos días acá, Noé Barral y Gaby Sued, porque ella planteaba justamente esto, que la dimensión más importante en esta discusión no es el momento del femicidio, es el contexto y es la sociedad desigual en la que vivimos, donde se concentra la riqueza, como se concentra la riqueza se concentran los privilegios, y esa riqueza y esos privilegios los concentramos nosotros los varones. Y es eso lo que hay que romper. Entonces, por eso hoy, repito, como varón, conductor de un programa y desde un lugar de poder que te da el poder de conducir un programa, hay pocas mujeres conduciendo programas, de radio, de televisión, de stream, de lo que sea, como hay pocas mujeres en los lugares de poder, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, a cargo de empresas. Y no es por una cuestión de capacidad, es una cuestión de sistema. Y ese sistema tenemos que entre todos trabajar, mirarnos, estar incómodos en esta transformación. Y lo de incómodos no lo digo porque sí. Yo hago editoriales todos los días, de temas políticos, de temas judiciales, de temas económicos. Y no les voy a decir que no me cuesta hacerlas. Requieren mucho trabajo, requieren investigación, requieren leer, requieren buscar fuentes, datos. Pero estoy como pez en el agua ahí. Yo sé de eso. Y esta editorial me cuesta. ¿Y por qué me cuesta hablar de algo que es de nuestra vida cotidiana? ¿Por qué me cuesta hablar de que tenemos que romper estos esquemas en los cuales estamos tan habituados? A mí este editorial me cuesta. Estoy incómodo. Ahora, bienvenido a estar incómodo.
Si no estás incómodo en una situación en la cual matan a una mujer cada 30 horas, la mitad de la población cobra menos por el mismo trabajo, tienen menos derechos y viven en la violencia cotidiana, si no estás incómodo con eso, sos cómplice. Sos parte. Así que una de las, creo yo, tantas cosas que tenemos que pensar hoy, y sobre todo hoy es para aprovechar, ¿viste? Es como las efemérides, es todos los días, es empecemos a estar un poco más incómodos en los temas que tratamos, en lo que investigamos, en las editoriales que hacemos. Porque esto no es un tema de mujeres. No es un tema de mujeres. Por eso hoy hay que movilizar todos. Ahora, repito, obviamente en esta discusión una de las partes centrales es que los varones perdamos privilegios. Los varones tenemos privilegios. Y hay que verlos, y hay que reconocerlos, y hay que trabajar en transformarlos. Y creo que ser valiente en esta época es eso. Porque si no, ayer era muy impresionante, si se toman el trabajo, ni siquiera en redes, o sea, hablen con las mujeres que conocen y pregúntenles si alguna vez les pasó alguna situación de violencia de género. De que un tipo las tocó en el colectivo, de que un tipo se masturbó delante de ellas, de que un tipo le dijo cómo te violaría. Y no es una cuestión ni de clase, ni de dónde vivas, ni de cuánta plata tengas, ni de nada. Es transversal a toda la sociedad. Las historias son terribles y no hay mujer que no haya pasado por alguna de ellas. Entonces, si no ponemos eso en cuestión, y sobre todo si no lo ponemos en cuestión entre los varones también, porque una de las cosas que también planteaba Rita Segato y las investigadoras del tema, es que parte de la violencia de género es para la reafirmación entre los varones. ¿Cómo nos reafirmamos ante nuestros pares? ¿Y por qué la reafirmación entre nuestros pares tiene que ser a través de la reivindicación de un acto violento y no a través del amor, no a través de lo que sentimos? Nos cuesta mucho a los varones hablar de amor. De si estamos enamorados, de si estamos bien, de si estamos mal, de si estamos angustiados, de qué sentimos, de qué nos pasa. Nos cuesta y no suelo hablar en primera persona, pero me parece importante. Yo no soy el mismo que era hace 10, 15, 20 años, cuando estos temas no solo no se hablaban así. Yo recuerdo el día que Luciana Pecker me llevó a un pasillo de Radio Nacional y estábamos hablando, como recién mostró Emi, de casos que pasaban antes de que el femicidio estuviera tipificado. Y Luciana me dijo, se dice femicidio. Y yo me resultó raro. Pero aún así, en todos estos años, no solo no soy el mismo, recién me animaría a decir, no es que haya sido exactamente lo contrario, no es que haya sido parte de los violentos como vemos a los hombres violentos, pero hay un montón de cosas que no veía, hay un montón de cosas que no hablaba, de lo que siento, de lo que me pasa. Y sobre todo en los últimos años, y particularmente en un lugar muy bello que es en mi relación de pareja, encontré ahí un lugar para hablar, para pensar, para reflexionar sobre las prácticas que tenemos todos los varones. Y lo encontré en el amor, no lo encontré en ser violento. Creo que es un día muy interesante para hablar de esto, porque de verdad no puede ser que la mitad de nuestra población esté condenada a no poder vivir feliz, a no poder decidir qué vestido se pone, si se quiere maquillar, si se quiere sacar una foto, si quiere salir con alguien. Ayer vi una historia de una piba que contaba que salió con un pibe que le gustaba, pero puso en el celular la ubicación, el tiempo real, y cuando llegó a la cita le dijo al pibe, yo cada media hora acordé a cada una amiga la voy a llamar. Y a la piba le gustaba el pibe. ¿Por qué tiene que salir así? Con miedo. No es justo eso. No es justo. Por eso, y ahora voy a mostrar datos y otras cosas, siempre hablamos de que el periodismo, o por lo menos yo planteo, que el periodismo no puede limitarse a contar las cosas que pasan.
Yo tenía que decidir de qué hablaba hoy. En un momento junté un montón de casos y de historias y de casos de femicidio, de casos que vi. Y en un momento pensé, ¿para qué hacemos este periodismo? Porque yo estoy convencido, y lo repito muchas veces, de que periodismo no se limita a contar las cosas que pasan. Pero las cosas que pasan son injustas. Se trata de tratar de cambiarlas. El periodismo es una herramienta para cambiar un montón de cosas que pasan en esta realidad injusta. Y cambiarla requiere de nosotros como varones, por eso vuelvo al inicio, por eso hago este editorial hoy yo. Podría haber elegido el camino fácil. ¿Sabes qué? Quedó bien. Hoy hablan solo las mujeres del programa. No se trata de eso. Y creo que la valentía hoy, que tanto se habla de que los hombres somos valientes, somos machos, la valentía hoy es desobedecer ese mandato patriarcal. Porque el que se queda adentro es un cobarde. El que se queda adentro simplemente quiere sostener esta desigualdad, sostener sus privilegios y no mirarse, no autocuestionarse, no discutir con sus pares, que otros varones no lo miren de costado. Seguramente otros varones nos van a mirar de costado si decidimos desobedecer este mandato, porque el mandato existe. Nosotros nacemos con ese mandato, nos criamos con ese mandato. Y el que quiera decir yo soy valiente, en esta era, yo creo que ser valiente hoy es desobedecer ese mandato que tenemos. Entre todos, juntos, con otros varones. Y obviamente con las mujeres. Y escuchando, y aprendiendo, y leyendo, y formándonos. Esto como introducción. Ahora, lamentablemente hay otros lugares de poder, como la presidencia de la Argentina, que no creen lo mismo. Y hoy tenemos una figura presidencial que es un violento especialmente con las mujeres, y que además no solo niega la desigualdad de género, sino que además insiste en eliminar la figura del femicidio. Este es uno de los tantos archivos de Milei, en este caso, cuando estuvo en Davos en enero del 2025 hablando de esto. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Siempre me debato entre los datos o enojarme. Prefiero en este caso ser periodista y vamos a los datos, porque dice el presidente que se quiere tratar distinto el caso de una mujer. En el Código Penal se agregó la figura del femicidio, que ni siquiera figura como tal, sino que figura como agravante, ¿sí? Cuando media violencia de género. Es el agravante número 11 del artículo 80 del Código Penal. No hay que ser muy pillo para ver que si hay 11 agravantes, hay 10 antes. E incluso hay uno después, son 12. Y todos los otros son para varones. Pero son para varones con determinada circunstancia. Por ejemplo, si matás a un cónyuge, a un descendiente, a tu papá, si matás con alevosía, con veneno, si matás por plata, si matás por odio racial, por odio religioso, por orientación sexual, si matás a un policía, todos esos tienen el mismo agravante que el femicidio. No es cierto que se está tratando de forma distinta a las mujeres. Ahora, lo que sí es cierto es que se necesitaba incorporar la mediación de violencia de género para agravar la pena, porque es un fenómeno criminal muy particular en el cual los hombres matan mujeres. El fenómeno criminal en la Argentina es que los que matan son hombres. Los hombres matan hombres y los hombres matan mujeres. Las mujeres no matan hombres y las mujeres no se matan entre ellas. Entonces, repito esto, ahora voy a profundizar en el editorial, pero no es un tema en el cual los que no matamos estemos excluidos. Porque esos hombres que matan son parte de nuestra sociedad, son parte de ese mandato patriarcal, son parte de nuestra
forma de vivir y lamentablemente son parte de nuestra forma de matar. Voy a repetir mucho esta frase hoy, no son monstruos, que es el texto con el cual voy a terminar el editorial, que es un texto de Iriana Arduino, que ahora en un rato va a venir. Porque llamarlos monstruos, llamarlos locos, es la forma de sacarnos de encima el problema. Y es un problema nuestro. Es un problema nuestro. Ahora, vamos a los datos de femicidios, porque la Corte Suprema publicó hace unos días la cantidad de femicidios que hay. Si ustedes ven, es una línea lamentablemente estable. Lamentablemente estable. El último dato da menos femicidio que los años anteriores, da 200 femicidios. Pero el dato está ahí, 250, 257, 260, 254, 231, 226, 250, 220, está ahí. Por eso es este dato de que cada 30 horas en la Argentina un hombre mata a una mujer. No hay mucho que festejar. No hay mucho que festejar, porque el tema es complejo. Esto, vale aclarar, toma los casos, no solo los que están catalogados como femicidio en la carátula del expediente, sino que hay una serie de indicadores también, que más allá de que diga femicidio el juez o el fiscal, la Corte puede tomar alguno de esos casos, y ni siquiera lo toma la Corte, se lo pide a las provincias, es más complejo, pero lo concreto es que el dato está estable. Y esa es una mala noticia, que el dato esté estable. Es una mala noticia. El informe tiene igual varias cosas interesantes. Vamos pasando las placas, ¿sí? Esta es la distribución de las víctimas y de los femicidas por año. Bueno, ahí es lo mismo, ¿sí? Efectivamente, hubo años de más o menos, pero la cantidad se mantiene estable. Pon el siguiente. Acá está por provincia, qué es lo que pasó. Esto es interesante porque también, obviamente, el gobierno, que aprovecha cualquier dato para tirar mierda, salió a decir que era gracias a las políticas públicas de este gobierno que bajaron los femicidios. Si ustedes miran ahí, la mayoría de los femicidios bajaron en la provincia de Buenos Aires. Hubo 28 femicidios menos en el registro de la Corte Suprema, 20 menos en la provincia de Buenos Aires. Por ende, si fuera por chicanas, donde más bajaron los femicidios es en la única provincia donde todavía hay un Ministerio de Mujeres, que es la provincia de Buenos Aires. Bajó en otras provincias también. Bajó en otras. Pero donde más bajó, además por donde más población hay, justo es en el único lugar donde hay Ministerio de Mujeres. Sigo mostrando algunas tablas. Acá está el mapa de todo el país. Como verán, hay provincias mucho más en rojo. ¿Sí? Está Chaco, Misiones, Neuquén, Santa Cruz. ¿Sí? Y provincias donde hubo 0 femicidios. La Pampa, Entre Ríos. Sigamos mostrando un poco esto para seguir. Acá es el dato notable, que es esto que hace un rato decía Emi. Los femicidios son, en su enorme mayoría, producto de una relación personal. La pareja, la expareja, un familiar, la enorme mayoría. Por eso, tienen que tener un tratamiento diferencial en política de seguridad. Los femicidios no se resuelven con personal en la calle. No te puedo poner un policía en cada casa. Y también, y estos casos como el de Agustina Vega, lamentablemente lo ilustran, tampoco son simplemente el hombre que mató a su mujer, una relación matrimonial. Hay mucha violencia de género por fuera de las relaciones matrimoniales. Y hay muchos intentos de femicidio que no tienen que ver simplemente con esa relación matrimonial. Por ejemplo, el intento de asesinato de Cristina, que fue un intento de femicidio. Porque, entre otras cosas, me dio violencia de género y fue por su condición de mujer también. También. El otro tema, que quiero no pasar de largo, tiene que ver con el tratamiento mediático de esto, del cual también somos parte. Y es que no conocemos nada de los asesinos. Y acá quiero mostrarles un muy buen trabajo que hizo la redacción del Destape. La verdad que es del año pasado, pero es de este año, y es del que viene, y es del que viene, y es del que viene. Y les pido que si pueden, miren, que lo miren en YouTube. Los que están en radio lo van a entender igual, pero que miren en YouTube para que se den cuenta que estamos todos metidos
en esta cuestión de que sabemos demasiado de las víctimas y no sabemos nada de los asesinos. Mirá. Si te muestro esta foto, ¿lo reconoces? ¿Sabés quién es? ¿Sabés si era fanático de los boliches o si en algún momento había abandonado la secundaria? A ella seguro que sí la reconoces, ¿no? Él es Joel Fernández, el asesino de Melina Romero. En 2014, Joel abusó de Melina y deshizo su cuerpo en un predio cercano al CEAMSE de José Leo Suárez. Las notas que cubrieron el caso hablaban de ella, pero no de él. Si te muestro esta foto, no lo reconoces, ¿no? Y si doy vuelta a la hoja y te muestro a Kiara Páez, ¿la reconoces? Este es Manuel Mancilla y es el femicida de Kiara Páez. Este femicidio fue el que impulsó la primera manifestación del Ni Una Menos en la historia de nuestro país. En 2015, Kiara estaba embarazada de 8 semanas. Ella no quería abortar, pero él le insistía con que lo hiciera. Ante su negativa, Manuel la asesinó brutalmente y la enterró en el patio de su casa, de la casa que compartía con su familia. Luego se ofreció como voluntario en las búsquedas y hasta se animó a hacer un asado a metros del cadáver. Le confesó el crimen a su padre y él lo entregó. El femicida había sido condenado a 21 años y medio de cárcel, pero le bajaron la pena a 15. La cara de Kiara la tenés, la de Manuel no. Él es Jorge Mangieri, pero solo lo sabemos porque el caso se mediatizó. Jorge Mangieri asesinó en 2013 a Ángeles Rawson. Es quizás uno de los femicidas más conocidos de nuestra historia. Con 45 años, en ese momento, era el encargado del edificio en el que vivía Ángeles Rawson y fue condenado a prisión perpetua por el femicidio, abuso sexual y homicidio agravado de Ángeles Rawson. El caso Ángeles Rawson tuvo más de 594 horas de aire en los primeros 15 días de cobertura mediática. Durante 15 días, la prensa montó un campamento en la puerta del lugar. Por eso sabes qué pasó. ¿Pero de él me puedes decir algo? Si te digo que se llama Jonathan Luna, tampoco te suena, ¿no? ¿Y si te muestro a Micaela Ortega? ¿Ahora sí te suena? Él es Jonathan Luna, es el femicida de Micaela Ortega. Luna, de 26, tenía pedido de captura en Río Negro por robo y además tenía múltiples perfiles falsos en las redes sociales. A Micaela Ortega, de tan solo 12 años, la conoció vía Facebook a través de un perfil falso. Intentó abusar de ella sexualmente y la asesinó en 2016. Luna fue juzgado por grooming y por femicidio. Tras el juicio, lo condenaron a prisión perpetua. Su cara no la conoces, la de su víctima sí. Nombrá a las mujeres que Es fueron. muy impactante este video, es largo, les recomiendo que lo vean y lo compartan, porque es muy cierto, demasiado cierto. Tan cierto como la placa que mostró Emi recién, que yo no la había visto hasta que la mostró. ¿Qué es esto? ¿Cuántas mujeres hubo entre femicidio y femicidio? Porque no solo no conocemos a los varones, sino que no conocemos a la mayoría de las chicas asesinadas. Conocemos a algunas. Cuando el sistema de medios decide que es tema, porque le interesa, porque hay una conexión política, porque justo cayó cerca del Ni Una Menos. Pero esta placa que hizo Emi es tremenda, porque entre caso y caso conocido hay decenas de mujeres asesinadas. Y no les conocemos los nombres, ni las caras, ni a las mujeres, ni a los asesinos. 2.931 mujeres asesinadas entre un caso de cobertura mediática y el siguiente. Y lo tremendo de esto, por eso es un tema social y cultural, es que no solo nos conocemos, sino que cuando deciden hacer una serie de Netflix, hacen una serie de Netflix al revés. Esto que les decía que las mujeres no matan hombres, vos me vas a decir, es falso, Nair Galarza mató a su pareja. Sí, es cierto, pasó. Hicieron una serie de Netflix. Si tuviéramos que hacer una serie de Netflix por cada una de las mujeres víctimas de femicidio, habría 3.000 series de Netflix sobre el tema. ¿Por qué eligieron hacer una serie con el único caso al revés, el de Nair Galarza, y no serie tras serie tras serie tras serie, que intente desarmar este mandato patriarcal que tenemos? ¿Por qué? Bueno, porque ese mandato incide, y vuelvo al inicio, porque los que toman decisiones son varones. Y es incómodo hablar de esos temas para los varones, porque expone los privilegios que tenemos, expone lo que tenemos que cambiar. Y le digo, es incómodo para mí también. Imagínense para el que no lo quiere cambiar. El que tomó la decisión de hacer una serie de Nair Galarza decidió que vamos a mostrar en una plataforma continental
El único caso al revés. El único caso al revés. Vuelvo un segundo a los lugares de poder, porque no solo Milei niega la figura del femicidio, sino que además, en su prédica violenta, tiene una prédica violenta sexualizada. Los insultos de Milei no son solo las cosas que dice, las denuncias, todo eso. No, no. Él toma una decisión de que esos insultos sean sexualizados. Tenemos algunos ejemplos. Eso es lo interesante de las redes sociales, ¿no? Digamos, estos mandriles mentirosos, no sé, como Sobrado Mandrelli, no sé, ¿cómo era? Marcelo Mandrelli, o Mandrilesio. ¿Sí? ¿Estaba permitido en el reglamento? Sí, bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Si usted en el medio le aparecen estos mandriles, econochantas, imbéciles... Manga de mandriles infradotados. Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. Yo creo que la mejor frase a esa se la puso el queridísimo Daniel Parisini, el gordo Dan. Me chupa la pija, los pillos de los cucas. Me chupa la pija, los pillos. Una tras de otra, mandriles la tienen adentro, me chupa la pija la opinión de los cupas, domado, romper el culo, les dejamos el totó así, todas situaciones de sexualidad violenta. La idea del mandril es sexo anal violento. Todo el tiempo repite eso. Me chupa la pija. ¿Por qué tiene que ser violento el sexo oral? ¿Por qué no puede ser un momento de placer, de intimidad, de amor, y no un momento de sometimiento? Ese es el discurso de violencia sexualizada del presidente. Y voy a ir cerrando, pues ya están llegando las invitadas. Quiero compartir con ustedes, para entender más profundamente el tema, algo que dijo Rita Segato, repito, en esta muy buena entrevista que le hicieron Gaby Sued y Noé Barral Grijera, cuando le preguntan, bueno, ¿qué es? ¿Qué es la violencia de género? Así lo explicaba. La violencia de género es un orden, en mi lectura, es un orden basal, es un orden primordial, que es el primer orden del poder, de la usurpación, del control, del adueñamiento. Es el primer orden de la desigualdad, es el primer orden de la opresión, muy antiguo para mí en la especie, muy basal, muy fundamental, que se basa en la existencia de lo que primero le había llamado la fratria masculina. O sea, en mis primeros textos, que son de análisis de la violación, voy a decir que la violación tiene dos ejes. Uno es vertical, del agresor y la víctima, pero el otro es el más importante. No es el eje de la relación agresor-víctima, no es el más importante para entender la violación. El más importante es lo que llamo el eje horizontal, la relación entre los hombres con los otros hombres, con un fiscal como ese. O sea, la masculinidad es corporativa. Lo más importante para un hombre es saber que está aceptado y pertenece a una hermandad masculina, que es un hombre, y para ser un hombre necesita ser incluido. Me parece muy trascendental esto que dijo Rita Segato. Y quiero poner una parte más de lo que dijo para después hacer un cierre. Mirá. Todas las fuerzas que respaldan, que promueven la acumulación-concentración, o sea, el adueñamiento del mundo, la riqueza, se unen para intentar bloquear, frenar las reivindicaciones de las mujeres, o sea, los intereses de las mujeres. Es muy difícil entender, porque si esas reivindicaciones llegan a destino, el mundo se modifica, la humanidad se modifica, la vida humana entera. Entonces, últimamente yo digo que la lucha de las mujeres no es por las mujeres, es por la humanidad. Y algo como lo que acaba de suceder con Agostina, no solo daña a Agostina, a su familia y a las mujeres, daña a la humanidad. Me parece muy importante esto, sobre todo la clave de la concentración del poder, que es una concentración económica. Y la discusión que estamos dando no es simplemente no maten mujeres, es desarmemos lo que está detrás de los femicidios, que es esa concentración económica, y hagámonos cargo, y lo vuelvo a repetir, de que los femicidas no son monstruos. Son una parte de nuestra sociedad. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho plantear, que es la diferencia entre las novelas de Sherlock Holmes y la novela negra.
Sherlock Holmes, para el que se acuerdan, el detective, ¿cuál era el problema de Sherlock Holmes? Era una Inglaterra preciosa y perfecta, pero había algunos elementos disruptivos que rompían la normalidad. ¿Qué hacía Sherlock Holmes? Lo encontraba y lo sacaba del sistema. Y se pensaban que sacando al tipo que rompía esa normalidad, se solucionaba la cosa. La novela negra policial lo que dice es, mira, es más complejo. Es más complejo. Eso que sucede en la sociedad no se soluciona simplemente agarrando a un tipo y metiéndolo preso, porque es sistémico. Ahora, hablar de eso es más incómodo, porque para solucionar el problema de Sherlock Holmes basta con meter al asesino preso. Y para solucionar los femicidios nos tenemos que embarrar todos. Porque es mucho más parecido a la novela negra que a Sherlock Holmes. Y cierro explicando por qué le puse Los Condenados de la Tierra ayer pensando sobre esto. Porque las Condenadas de la Tierra, perdón, porque es en alusión a un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra es un libro de Frantz Fanon, de la década del 60, que habla sobre la colonización violenta de Francia en África. Es un libro que se hizo muy famoso, no solo por su contenido, sino por un prólogo que escribió Jean-Paul Sartre, que es un prólogo muy potente, porque Sartre, en el prólogo, lo que dice es, nosotros franceses, que hemos vivido de esos privilegios, de ser franceses y ser violentos con otros, hagámonos cargo. Y el que no se hace cargo de que sus privilegios son producto de la violencia, es cómplice. El prólogo es muy tremendo, está en internet, pero dice, compréndanlo de una vez, porque no sirve simplemente decir no violencia, no sirve hoy decir no a los femicidios. En ese prólogo Sartre dice, compréndanlo de una vez. Si la violencia acaba de empezar, pongamos el ejemplo, si la explotación, la opresión no ha existido jamás sobre la tierra, quizá la pregonada no violencia, entre comillas, vendría a ser no femicidios hoy, podría poner fin a la querella. Pero si el régimen todo y hasta sus ideas sobre la no violencia están condicionados por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alinearlos del lado de los opresores. Les dice Sartre a los franceses. Si vos no haces algo contra eso, y que no sea simplemente hoy decir ni una menos, no a los femicidios, está siendo parte de eso. Y está siendo parte de que hoy las condenadas de la tierra tengan que vivir así. Tengan que vivir que no saben cuándo, si salen, cuándo vuelven. Si tengan que pensar la ropa no en función de lo que les gusta, sino en función de qué les van a decir sí. De una sociedad que pone en cuestión a una piba y no a un tipo que la mata. Y sobre todo, y con esto cierro, con esto que plantea Ileana Arduino, que ahora va a estar acá con nosotros, pero que es este título de no son monstruos. De no podemos quedarnos los varones que no matamos, los varones que no somos violentos, tranquilos, porque bueno, esos son unos monstruos, son extraterrestres, son loquitos los que matan, los que pegan, los que violan, los que ejercen violencia contra la mujer. Yo no, entonces yo me quedo tranquilo y no me meto. Y en este texto de Ileana es buenísimo, porque dice, también urge poner en cuestión el rol de los varones en el consentimiento directo o indirecto de esas prácticas, o de mínima la tolerancia que crece en la indiferencia. Sobre todo en estos tiempos de creciente concientización, que muchos desaprovechan poniéndose a la defensiva o 100% fuera de la experiencia violenta, como si tampoco hubiera fuerza en esa asignación de violencia que ejercen a cambio de sus privilegios. Comprender esa densidad política de la que nos habla Despentes, es un caso que menciona también en la nota, respecto de la violación como programa, implica reconocer que el carácter extremo de prácticas que llevan adelante violadores, como los que atacaron a Lucía, están sostenidos por el universo simbólico de la violencia machista que sostiene el régimen patriarcal y que alimentan muchos otros, por más que los horrorice tal o cual experiencia. Como ha enseñado hace tiempo la gran Rita Segato, cuando la crueldad es física, no puede prescindir del correlato moral, sin desmoralización no hay subordinación posible. Y cierra, no necesitamos vuestro horror, ni su desacople de esos otros etiquetándolos como monstruos,
porque solo sirve para ocultar la regularidad violenta en la que vivimos. Más bien hay que ver las continuidades, no para golpearse el pecho, sino para reconocer y transformar. Ojalá desde acá también lo logremos. Bienvenidas y gracias María Pía López y Liana Arduino, que recién estaba leyendo tu texto.